Y de lo que dice Cindy Kaj, la responsable de reconstrucción en Gaza, vamos a ir a Israel a ver qué nos dice el profesor Natalio Steiner de la realidad que vive Israel. Hoy, más que creo el fuego en Gaza y en el norte y los hutíes y todo lo que hace el fuego externo, hay mucho fuego interno en la política israelí. Querido Natalio, gracias como siempre por estar con nosotros. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, así es el tema central que estábamos hablando ayer respecto a la continuidad o no del ministro Gallant, sigue siendo uno de los temas polémicos acá en Israel. Podemos decir básicamente que en el gobierno estaría casi todo allanado respecto a una muy pronta entrada del ministro Guidón Saar como ministro de Seguridad en lugar de Yoav Gallant. Sin embargo, hay algunos miembros del Likud que, de alguna manera insólitamente en el frente interno, han establecido sus reservas respecto a las capacidades del ministro Saar, aunque tiene alguna experiencia militar importante, y por otro lado también respecto a que fue un opositor a ultranza muy fuerte de las políticas de Netanyahu hasta no hace mucho tiempo atrás. Este es un tema no cerrado, de discusión permanente en los medios de comunicación, en las calles, y sobre todo la gran pregunta que la gente se hace: si se puede cambiar caballo en medio del río. Esta es la gran pregunta, o obviamente teniendo en cuenta si se puede modificar o cambiar un capitán de una nave en medio de una tormentosa guerra como la que estamos viviendo ahora en Israel. Pero hay una noticia, si me permitís, de último momento, Miguel, que desplaza un poco este comentario político. Realmente en Israel preparar un informativo a la mañana o a media mañana para comentarlo al mediodía es una actitud nociva, peligrosa, porque se desactualiza en forma permanente. Te puedo confirmar que el servicio de inteligencia de Israel, el servicio de inteligencia israelíes, han desbaratado en estos últimos días un complot para asesinar a una figura política del área de seguridad de Israel, que no está ahora en el gobierno, pero que estuvo en gobiernos anteriores. Se trata de un atentado que sería o habría sido cometido por Hezbollah, organizado a través de una célula interna, mediante la utilización de explosivos con fragmentación, tal como se utilizaron en septiembre del año pasado en un atentado que hubo en el Parque Yarkon durante un recital donde hubo varios israelíes heridos. Es decir, que estamos hablando de utilización de un explosivo parecido a algo ya utilizado hace un año atrás, antes de la guerra, y no en medio de la guerra. No se ha dado a conocer el nombre de la persona, pero se ha aumentado completamente la seguridad en su entorno, tanto laboral como familiar también. Probablemente en las próximas horas conozcamos de quién se trata y sepamos algunos datos más, pero esto nos demuestra también cómo el Hezbollah se las ha arreglado para penetrar en las estructuras de Israel y cuán atento hay que estar básicamente a estas cuestiones. Por otro lado, Miguel, el gabinete israelí, más allá de estas convulsiones políticas que se viven, aprobó incluir entre los objetivos de la guerra el retorno de los refugiados israelíes en el norte del país a sus casas. Con lo cual esto, aunque parezca una nominación burocrática, estaría implicando que es un hecho concreto que Hezbollah, o por las buenas o por las malas, debe abandonar su política de agresión hacia el norte y permitir nuevamente la erradicación de los judíos y de los habitantes en general del norte que han debido evacuar la población. Algunas noticias también vinculadas a la economía israelí que tienen que ver con la guerra. Insólitamente o no, depende cómo se mire, medio vaso lleno, medio vacío, la economía israelí creció en tiempos de guerra un 0,7%. Es verdad que es algo más lento el crecimiento. Estamos hablando del último cuatrimestre. Es algo más lento que comparado con el año pasado. También hay que tener en cuenta que la inflación es alta en este momento para lo que Israel conoce. Estamos hablando que el índice de agosto dio 0,9% de inflación, es decir, casi un 1% mensual. Si se mantuviera sería un 12%, una inflación que en Israel sería muy, muy elevada, muy grande. Nadie cree que se pueda llegar a esa cifra. De todas maneras, estamos con un 3,6 interanual, es decir, medido de agosto a agosto,
todavía una inflación medianamente manejable, aunque se hace sentir en la vida cotidiana, en las compras, en la comida, los remedios, en ese tipo de gastos en general. Otro dato interesante, Miguel, es que el ejército ucraniano, tampoco se sabe mucho de esto, pero puede darnos alguna pista también acerca de lo que viene. El ejército ucraniano ha atacado una base rusa en Siria, una base de drones rusos en Siria que se iban a utilizar o se utilizaban en ataques contra Ucrania. Esto es visto aquí como un hecho grave, delicado, porque habida cuenta de que Rusia está claramente alineada con los rivales de Israel, pero por otro lado se trataría de una extensión de un conflicto europeo hacia el Asia y particularmente hacia una zona muy sensible, como es la frontera entre Siria e Israel, como es la frontera entre Líbano y Siria, y sobre todo la capacidad operativa del ejército ucraniano para poder operar y atacar una base rusa en territorio sirio. A todas luces es una extensión de la guerra, un fuego al lado de otro fuego. Así que prestémosle atención a esto porque es un hecho particularmente muy, muy delicado que puede tener muchas derivaciones. Dos datos más, Miguel, de la vida cotidiana de Israel. Eh, las playas de Tel Aviv y Herzliya amanecieron hoy contaminadas. Comenzaron las primeras lluvias, no sabemos por qué, si esto tiene que ver con olas de calor. Han habido mortandad de peces y las playas han sido cerradas temporalmente hasta poder ser descontaminadas, cual obviamente es una lástima porque los días todavía están siendo muy bonitos, muy lindos acá para que la gente pueda realmente aprovecharla. Esperemos que eso pueda resolverse también. Y un dato social, religioso de Israel, Miguel, que creo que es muy importante y del cual se habla muy poco. Las conversiones al judaísmo en Israel, en el Estado de Israel. En el pasado año 2023 se presentaron 5.386 solicitudes de conversión al judaísmo en el rabinato oficial, dado que hay otras conversiones que realizan otros entes no totalmente reconocidas. De esta cantidad se aprobaron 1.758. Hay que aclarar para el oyente, quizás no lo sepan, que el proceso de conversión en Israel no es solamente un mero trámite registrativo o registratorio o formal, sino que tiene que ver con un largo proceso de estudio, requisitorias alágicas, que llevan no menos de año, año y medio en general. Haciendo alguna disquisición de los números, podemos decir que entre los conversos hay 514 personas de Etiopía, 450 personas de la ex Unión Soviética, 380 personas de otros países y 414 israelíes. Miguel, esto es por el momento lo que te podría informar. Bien, Natalio, como siempre, la diversidad temática y también de hechos en Israel. Una sola pregunta, porque vemos también algo que tiene que ver con, bueno, un viaje de Yair Lapid a los Estados Unidos, de alguna manera el líder de la oposición, y la potencial vuelta del ex primer ministro Naftali Bennett a la política israelí. Nunca lo dejó del todo, pero ahora incluso podría conformar un nuevo partido, y los sondeos, como siempre, que ahí son fanáticos, dicen que Bennett tendría un alto nivel de aprobación. ¿Qué nos cuentas? Bueno, respecto al viaje de Lapid, hay que agregar que Lapid se reunió con Obama, una figura que acá es mirada con mucha resistencia en líneas generales y sabemos de las antipatías comunes existentes entre Netanyahu y Obama, ya desde el 2015, cuando Netanyahu hizo esa famosa irrupción en el Parlamento norteamericano para defender la idea de un boicot israelí, norteamericano, mundial, a los esfuerzos iraníes para la nuclearización. Desde ese entonces, la relación entre Obama y Netanyahu ha sido muy distante, muy difícil y muy compleja para Israel también. Lapid es uno de los referentes principales, como bien dijiste, de la oposición, pero su caudal político cada vez está más bajo. Esto quizá tenga que ver por la forma agresiva de campaña con la cual la PID se maneja, o por otro lado también por la variedad de candidatos existentes en los sectores que podemos catalogar de centro derecha.
Vos dijiste muy bien, Naftali Bennett es una de las figuras que está empezando a brillar de vuelta. El partido de Lieberman, de los judíos rusos, está creciendo y mucho. Lieberman es muy escuchado en este momento, es un referente muy importante, independientemente de las posiciones muy antirreligiosas que Lieberman sostiene, pero en el área de seguridad y en el área política, sus definiciones cáuticas aquí son muy bien recibidas y escuchadas en general. De manera tal que hay una especie de ruido político alrededor de Naftali Bennett para tratar de conformar un eje que reúna a Bennett como cabecera, también al partido de Lieberman, ¿sí? Israel Beteinu, y también otros partidos de la centro derecha para tratar de, bueno, de alguna manera hacer un frente y presentar, cuando haya elecciones, anticipadas o no, a alguien que pueda arañar y quitarle la conducción a Netanyahu, o dentro del Likud o fuera del Likud, o como fuere, pero esto se está conformando teniendo en cuenta que, bueno, los resultados de la guerra no son satisfactorios en general para el común de la gente, y por un lado las necesidades de un cambio político empiezan a hablarse con mayor profundidad, pero el gobierno se abroquela también en este nuevo cambio interno que podría significar la entrada de Sar y la salida también del ministro Gallant, lo cual no estaría distante de poder traer aparejada una nueva crisis política social en la sociedad israelí, dado que muchos ven a Gallant como un referente moderado en un gobierno el cual está girado o rotado muy hacia la derecha, o por personalidades o por necesidades, el tiempo lo dirá, pero esta es la cuestión. Algunos de los que se oponen incluso al ingreso de Saar por fuera de la política son los familiares de los secuestrados en Gaza, que de alguna manera dicen sería definitivamente cerrar toda posibilidad de llegar a algún tipo de negociación y acuerdo. Pero mucha política interna en medio de esta guerra interminable, 347 días, y como muy bien dijo el profesor Steiner, en Israel y en el Medio Oriente, minuto a minuto puede cambiar la realidad, incluso agregando algo, Natalio, que has dicho tan importante, del ataque de Ucrania dentro de Siria, esta estructura de drones seguramente ruso-iraníes, digo yo, cómo la guerra está absolutamente globalizada y tiene muchos ejes, y finalmente, bueno, hay intereses que van más allá de los actores que uno ve en el primer término para comprender la complejidad de la misma. Querido Natalio, a seguir adelante con su tarea enorme y agradecerle enormemente. Muchas gracias, Miguel, y estamos en contacto, por supuesto, que de todos ustedes muy, pero muy bien. El profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, aquí dándonos este panorama de noticias de Israel.